mi edad de los 12 años que ya nos volábamos para el río, nos íbamos y cuando llegábamos allá a ese pozo era como, hey, una carrera en las marcas. Eran las marcas, patas de pollo a veces les decíamos, pero era como que nadábamos, braceábamos hasta llegar hasta allá, las tocábamos y seguíamos río arriba, porque realmente eso era plan de viernes en la tarde después de salir del colegio y era todo. O sea, no sabíamos realmente nada hasta que supimos de la Universidad de los Andes que llega con este hallazgo. Realmente no teníamos ni idea. Santa María es un hermoso municipio de Boyacá que está ubicado en una zona estratégica. Estamos ubicados en el pie de Monte Llanero, donde recibimos esta humedad importante del Amazonas, vientos fríos de los Andes, lo que hace que acá haya una biodiversidad importante. Así que cuando tú vienes a Santa María y vienes bajando de Macanal hacia acá, empiezas a ver, a sentir esa frescura del monte. Ves alrededor, estás rodeado de montañas. Entonces es precioso. Para cualquier lado que tú quieras rodear a Santa María vas a ver verde, vegetación. Bueno, Santa María apenas tuvo su cumpleaños número 63 el año pasado. 63 años es poco. Realmente antes pertenecíamos a Macanal, éramos un corregimiento de Macanal porque la vía llegaba hasta allá, hasta Macanal. O sea, por aquí solamente pasaban el ganado que subía de los llanos orientales y era todo. Cuando vienen a construir la hidroeléctrica, entonces crean túneles, carretera y demás hasta acá, lo que hace que se erija como municipio. Y en este pie de Monte Llanero que estamos ya terminando, suroriente, cordillera oriental, suroriente de Boyacá, nuestra cultura un poco de boyacense, un poco de llanero, pero nunca realmente algo definido. Entonces, con 63 años, pero ¿qué hay para llevar? Sin plato típico y demás, ni siquiera un acento, de hecho. O sea, somos un poco como una multiculturalidad, podría llamarse así. Y aparecen estas pisadas de dinosaurio. Bueno, aparecen no porque ya estaban. Sale como este hallazgo confirmado. Definitivamente esa es nuestra identidad. Y es lo que de manera personal le cuento a mi municipio y le cuento a los visitantes. Les digo, están en Santa María, Boyacá, y bueno, mejor preservadas de Colombia. Somos turismo científico, somos turismo de naturaleza. Santa María la cambiaron dos cosas importantísimas. Primero, la pavimentación de la transversal del Cisga hasta Sabana Larga, Agua Clara. Esta pavimentación cambió completamente la vida de Santa María, la vida de la región. Cuando increíblemente uno se gastaba 6, 7 y hasta 8 horas de Bogotá a Santa María, hoy se está gastando 3 horas y media. Pero también cambió las huellas del iguanodón para el turismo en bien de Santa María. La gente viene a preguntar por las huellas, la gente viene a preguntar por el Pozo La Calavera, los pozos azules. Yo vine a Santa María después de una conversación con un compañero y colega con el que realizamos esta investigación llamado Alejandro Corrales. Ambos éramos estudiantes de pregrado del programa de Geociencias de la Universidad de los Andes. Él vino aquí porque estaba acompañando a un estudiante de biología en su momento que estaba haciendo su tesis de pregrado y pues él me invita a mí a que veamos lo que para él eran unas huellas de dinosaurio. Obviamente yo quedé impactado con las fotos que él me muestra después de esa visita que él hizo junto a Daniela. Ahí decidimos volver y en compañía de un profesor de la Universidad de los Andes llamado Leslie Noé, que es un paleontólogo, junto a otro profe, José Vicente Rodríguez. A partir de esa visita es que nace la idea de crear un artículo estudiando a fondo de qué trataban estas huellas. En un principio sabíamos que era dinosaurio, pero no sabíamos de qué tipo de dinosaurio era.
primero la gente no creía, realmente eso fue como, no, pero ¿de dónde? ¿Pero cómo? Cuando ya entonces nos socializan que está en un documento del Servicio Geológico Nacional, conocimos el documento y la verdad esto fue una locura. Entre guías hablábamos mucho del tema y mucha curiosidad y pregunté mucho, pero realmente pues no teníamos como la información en palabras coloquiales para contarle al mundo. Tarda cerca de 2 años la investigación, se viene a publicar en 2020. Con el tema de la pandemia, obviamente la publicación no tuvo el peso que queríamos, que terminó consolidándose en el capítulo 11 del volumen 2 del libro de Geology of Colombia. Si queremos ubicarnos en el ambiente, en las condiciones geográficas y climáticas que estaba experimentando lo que hoy es el municipio de Santa María y específicamente a Isla Quebrada, el Batá, creo que antes debemos como retroceder un poquito en el tiempo. Muchos de nosotros de pronto hemos escuchado hablar del gran supercontinente que era Pangea, que existía hace muchos millones de años atrás, 250, 300 millones de años. Ese supercontinente en un momento dado empezó a separarse en lo que son diferentes continentes hoy en día. Y durante ese proceso de separación ocurrieron muchas cosas en el mundo, pero podemos decir que la esquina noroccidental de lo que era el continente en el que nosotros estamos hoy en día era una zona costera. Hace 130 millones de años, gran parte de lo que conocemos hoy en día de nuestro territorio, que es la Cordillera Occidental, el Valle del Magdalena, eso no existía emergido. Y la gran línea de costa la podríamos ubicar más o menos en esa zona en la que hoy, que son estas rocas de la formación Batá, que ese es el nombre que le damos oficialmente a la secuencia de rocas que son unas areniscas, unos conglomerados en los cuales tenemos la evidencia de la vida de dinosaurios. Este descubrimiento es bien importante porque básicamente representan las huellas mejor preservadas de Colombia en lo que se tiene hasta el momento. Es el primer registro de un dinosaurio ornitópodo, un gran ornitópodo en Colombia. Solo está presente en Sudamérica tras este hallazgo, o sea, solo se ha encontrado en Europa, entonces estamos hablando del primer registro en toda África y Sudamérica, y pues también nos permitió crear una ruta migratoria en ese momento. Entonces, por ello es bien significativa esta investigación. Hasta que sale la escultura y ya con la escultura pues la gente dice, es en serio. Empezamos a traer gente y empieza una explosión de gente realmente. Nos han visitado todo el tiempo, es constante, es constante. No se puede decir que todos los días, pero ha sido constante. Así que ha habido días en que todos los guías incluso nos hemos cruzado, yendo y viniendo del río o del pozo y demás. Pero sí, realmente se movió la economía. Empieza entonces a salir un equipo de fútbol y mandaron a hacer el iguanodón en el uniforme, ¿sí? Todo ha sido como en torno al iguanodón. Lo que hicimos fue básicamente una visita en la que se hizo un registro fotográfico. Luego, con ese registro fotográfico, nosotros sacamos unas estadísticas correspondientes como a las medidas, al espaciado entre cada una de las huellas, y con eso se determinaron unos valores que nos permitieron diferenciar entre dos tipos de dinosaurios, que eran carnívoros de los que eran herbívoros, los ornitópodos y los terópodos. Asimismo, pues se hizo una revisión en la literatura existente para determinar cómo fue la ruta migratoria. También obviamente se hizo una correlación geológica estudiando pues a qué tipo de rocas y qué edades correspondían estas huellas, y con eso crear toda una historia. Ahorita estamos viendo simplemente unas capas de areniscas con unas huellas de dinosaurio de forma vertical.
Es importante entonces recordar que los sedimentos, cuando se depositan, siempre se depositan de forma horizontal. Incluso es un principio estratigráfico que se llama el principio de horizontalidad. Y muchos se preguntarán por qué entonces es que las capas en las que estamos viendo es una pared casi vertical en la que teníamos el piso como si el piso estuviera a 90 grados. Son una evidencia de un proceso que conocemos como la orogenia o levantamiento de las montañas. Entonces, en este caso nos podemos remontar al levantamiento de la cordillera oriental, que hace que todas estas capas de sedimentos que se enterraron, se convirtieron en rocas y que fueron muy por debajo del nivel del mar, posteriormente, debido a esfuerzos tectónicos, que fueron los responsables, entre otras cosas, de levantar la cordillera oriental, se encargaran de deformar, plegar y levantar esas capas. Entonces, eso es una evidencia de los esfuerzos tectónicos responsables del levantamiento de la cordillera. Varios millones de años son necesarios para que este proceso orogénico ocurra. No ocurre de un momento a otro, ocurre en varias etapas. Lo primero que puede empezar a pasar es que el mar se empieza a retirar. Entonces, en lo que antes era una zona costera o una zona de playa, ya podemos empezar a tener depósitos más continentales. Posteriormente se forman unas series de fallas, unas pequeñas colinas, hasta que finalmente la tenemos levantado a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Resulta que durante la pandemia tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro Corrales, quien fue el estudiante que descubrió las huellas de dinosaurio. Y yo con incredulidad le dije, ¿usted se encontró unas huellas? Porque pues para mí es claro que es difícil encontrar ese tipo de animales aquí en Colombia. Incluso solo hay 2 especies descritas oficialmente. Y él me mostró la foto y yo dije, no, pues sí, es tremendo. Ahí queda una anécdota, terminó la entrevista, etc. Pero en el año 2023, aquí en la Universidad de los Andes, queríamos hacer una exposición sobre las grandes bestias que vivieron aquí en nuestro territorio. Yo me acordé de la entrevista, me acordé de Alejandro, lo contacté y le pregunté si habían hecho una publicación y me dijo que sí, con un compañero de él, con unos profesores aquí de la Universidad de los Andes. Ahí fue cuando contacté al alcalde de Santa María, le conté la historia y quedamos en hacer una escultura aquí en la Universidad de los Andes. La mostramos en la exposición en el 2023. Vinieron más o menos 50.000 personas, incluidos varios niños que vinieron del municipio, se les hizo actividades acá, fue muy bonito todo el proceso. Cuando terminó la exposición aquí en la Universidad de los Andes, se envió la escultura al municipio. AES Colombia es la empresa propietaria de la central hidroeléctrica de Chivor, que se alimenta del embalse La Esmeralda. Dentro de los programas o líneas de inversión social voluntaria que tiene la compañía, existe una línea que denominamos apoyo al capital natural, y dentro de esa pues está el apoyo que hemos venido brindando al sector turismo a través de la conformación de la Red Tour Esmeralda Biodiversa, con quienes nos apoyamos también para entrar en colaboración con la investigación de las huellas del iguanodón a través de la universidad. Y a través de la Red Tour pues hicimos el traslado de la escultura que se encontraba en la universidad hacia el municipio de Santa María y su posterior instalación en el parque principal. Culminamos esta remodelación del parque central y pues ya estaba instalado ahí el iguanodón. Para mí, que pues es el sitio donde debe estar, porque es el parque central. Es como el epicentro del turista, el epicentro de los habitantes de Santa María. A mí me parece muy bonito, lo digo porque incluye todas las partes necesarias para hacer un proceso de apropiación social. Primero tenemos una investigación hecha por estudiantes, jovenciticos, aquí en la Universidad de los Andes, que sacaron adelante este proyecto junto con los profesores aquí en la Facultad de Ciencias. Luego tenemos una exhibición que trata de llevar estos temas científicos, técnicos, densos, a una audiencia mayor, a las familias, a los niños, a los adultos mayores, por medio del arte, en este caso una escultura. Y también tenemos la comunidad, entonces llevamos la escultura a Santa María, Boyacá, hicimos un evento grande y ahora gran parte del municipio conoce su dinosaurio, conoce su pasado, su patrimonio, sus huellas.
pues al encontrar precisamente estas huellas del iguanodón, se nos creó la idea de crear precisamente el centro de interés en la institución educativa técnica Jacinto Vega, en donde podríamos incursionar pues la geología, la historia, la física, la astronomía inclusive. Entonces, junto con la profesora Siley, creamos el Club de Ciencias con el fin de incentivar la curiosidad de los chipros de Santa María. Este proyecto pues consta de la elaboración o la implementación de un parque temático donde enlazamos varios temas. Dentro del guión interpretativo tenemos justo una estación que habla de la evolución de las aves. Desde ahí les damos a enseñarles, damos a conocer a las personas que visitan el parque todo lo relacionado con la evolución de las aves desde la época del Cretácico inferior hasta hoy en día nuestros dinosaurios que son las aves. Los niños se apropian del tema y son quienes cuentan y narran estas historias. Igualmente también se les habla sobre la estructura que está ubicada acá en el parque principal, sobre el iguanodón, sobre las huellas que están ubicadas o las huellas que fueron recientemente investigadas en el Pozo La Calavera, y pues ellos son los que se apropian de este tema. El iguanodón es un dinosaurio muy grande, es herbívoro y sus huellas son inmensas. Uno se las puede comparar con la mano de uno y la mano es como 10 veces más grande que la de uno. Y el iguanodón, así verlo en huellas o en imagen, es muy bonito. Que era un dinosaurio herbívoro que le gustaba rondar mucho en las playas. Y que pues se encontraba comúnmente en Europa. Y que acá es como el sitio donde en América se encontró. Que los dinosaurios que conocemos como inmensos, como el iguanodón, T-Rex y esas cosas, son los de antes. Pero los de ahora son las aves. Para nosotros como institución educativa, como comunidad del municipio de Santa María, es muy importante que resultados de este tipo de investigación académica pues trasciendan, no se queden solamente en la tesis o en el libro o en las gavetas de la universidad o las instituciones educativas, sino que lleguen al público en general, que lo conozcamos. Como institución educativa para nosotros es muy importante tener estos resultados porque esto motiva e incentiva a nuestros niños y jóvenes hacia la investigación. A veces la investigación genera miedo, genera temor, genera incluso aversión, cansancio. Pero mostrarles que hubo una investigación y que hay unos resultados y que esos resultados están siendo aprovechados por todo el municipio, pues es importante. La idea de que las aves son los dinosaurios modernos es una hipótesis científica muy interesante que de hecho existe en la literatura técnica hace muchísimos años. Por allá en 1870, un investigador que se llamaba Thomas Henry Huxley, muy adepto a la causa de Darwin, estudiando la anatomía de diferentes grupos de dinosaurios y de aves, se dio cuenta que había muchas similitudes entre un grupo de dinosaurios, los dinosaurios terópodos, y muchos pájaros. En esta época era cuando la teoría de la evolución hasta ahora estaba despegando y Huxley se aventuró a sugerir que las aves y los dinosaurios podrían tener una relación evolutiva. Pero en realidad la demostración de esa hipótesis científica es algo que sucedió en los últimos 30 años, tal vez, con la aparición de muchos fósiles muy interesantes que han permitido corroborar esa hipótesis científica. Entonces, uno de los sitios más importantes para esto ha sido China. Hay una provincia en China que se llama Liaoning, donde aparecieron desde finales de la década de los 90 una cantidad de fósiles increíbles que permitieron establecer esa conexión entre aves y dinosaurios. Entonces, por ejemplo, muchas veces pensamos en que un carácter definitorio único de las aves es la presencia de plumas. Entonces, cualquier animal que tiene plumas lo identificamos como ave. Pero a finales de la década del 90 empiezan a aparecer fósiles en China que a la luz de muchos aspectos de su anatomía son dinosaurios. Son reptiles del grupo de los dinosaurios manoraptores, pero resulta que tienen plumas. O sea, tienen la característica única definitoria de las aves. Y eso empezó pues, a reventarle la cabeza a mucha gente, a decir, oiga, ahí hay claramente una relación. Luego empiezan a aparecer otros fósiles, en China también, de organismos que claramente son dinosaurios. Digamos, usted no los reconocería como un ave moderna, pero que tienen características de las aves. Por ejemplo, las aves tienen un esqueleto muy especial, donde los huesos son huecos, los huesos no son macizos como en nosotros los mamíferos,
y eso muchas veces se ha interpretado como una adaptación relacionada con el vuelo. Entonces las aves son muy livianas, pero han encontrado entonces ya fósiles de dinosaurios que no son aves, que tienen los huesos huecos. Y podemos seguir con una cantidad de otros ejemplos como ese. El iguanodón en inglés o iguanodonte en español es un dinosaurio herbívoro que habitaba en manadas. Este dinosaurio que nosotros determinamos a partir de las mediciones tenía un largo aproximado de 8 metros de largo, pesaba cerca de 2.5 toneladas y gracias al espaciado entre sus huellas determinamos que iba cerca a una velocidad de 4.55 kilómetros por hora. Hay que decir que el nombre iguanodonte nace básicamente tras el paleontólogo que lo descubre al notar que los dientes de este dinosaurio se asemejaban a los de una iguana. Entonces, de ahí el nombre iguanodonte, dientes de iguana. El pico era muy similar al de un ave, tiene una forma protuberante, pero básicamente esa adaptación les permitía pues alimentarse de hojas. Este individuo habitó en el Cretácico inferior acá en Colombia, en el Balangiano-Hauteriviano, entre aproximadamente 130 millones de años. Y básicamente las condiciones en las que habitó permiten determinar que estaba cercano a una línea de playa, ¿sí? La presencia de ondulitas que son como marcas de olas, el tipo de las secuencias geológicas que hemos estudiado, pues ha determinado que pues estaba literalmente cerca al mar. Entonces, la idea es enseñar a los chicos, que se lleven también un souvenir, que aprenda la gente, porque cuando uno hace ese recorrido, no solamente habla del iguanodón, o sea, uno arranca hablando de estas cuchillas que nos rodean acá en el municipio, del corredor ambiental, del puma que hay aquí en esta cuchilla de Guanaque. Tú subes, miras aguas cristalinas, verde por todo lado, el pozo increíble. Y la cereza del pastel es poder mirar esas pisadas tan grandiosas que es. Una magia mirarlas. Así que realmente sí, eso hoy por hoy es nuestra identidad y uno se siente seguro ya con eso. Dice, no, esto es lo nuestro. Bueno, este es un modelo a escala del iguanodonte de Santa María, Boyacá. Es un modelo extraído a partir de estas huellas que se ven al fondo y básicamente muestran las características que se pueden apreciar en la pared de roca. Básicamente un dinosaurio con 3 dígitos en los que solía apoyarse. Este animal podía caminar en 4 patas o a veces era bípedo, dependiendo pues de lo que requiriera. Una de las cosas más, digamos, interesantes de todo esto no es como que las aves sean unos primos lejanos de los dinosaurios o unos parientes relativamente cercanos a los dinosaurios, sino que las aves son dinosaurios. Entonces, si miramos el árbol filogenético, el árbol que describe las relaciones evolutivas entre diferentes grupos de dinosaurios, hay como 2 grandes grupos, y esto se reconoce desde hace muchísimo tiempo. Unos dinosaurios que tienen el arreglo de los huesos de la cadera, que es muy parecido a las aves, y otro que tiene el arreglo de la cadera muy parecido a los reptiles. Dentro de ese grupo de dinosaurios con cadera tipo reptil, hay un grupo de dinosaurios que se llaman los dinosaurios terópodos, que son estos grandes depredadores con patas muy largas, las extremidades anteriores cortas, colas largas. A ese grupo pertenecen animales como Deinonychus, Tyrannosaurus rex, Velociraptor. Lo que hoy sabemos es que las aves pertenecen a ese grupo de los dinosaurios terópodos, o sea, están bien metidos dentro del grupo de todos los dinosaurios. Entonces no es una rama por allá lejana, pariente de los dinosaurios, sino son dinosaurios modernos que desarrollaron características que eventualmente les permitieron volar. Entonces en sitios como Santa María, ahora tenemos un montón de especies que no son descendientes directos de la línea del iguanodón, pero que sí comparten un ancestro común con ese dinosaurio, y por eso entonces podemos decir que en realidad en esta región los dinosaurios nunca se extinguieron, solo que se transformaron y ahora viven como montones de especies que todavía podemos ver y disfrutar. A veces pensamos que el turismo ecológico únicamente representa, no sé, el avistamiento de ciertos animales. Acá obviamente Santa María era una muestra perfecta para poder ver aves, reptiles, serpientes, ¿sí? Pero
Tras este hallazgo también pone de manifiesto que Colombia es muy rico a nivel geológico, o sea, tenemos sitios paradisíacos para admirar por su riqueza geológica y pues si uno puede integrar ambas cosas, la biodiversidad, el patrimonio geológico y cómo podemos hacer de esto un turismo sostenible y ecológico, pues sin duda pues tenemos una combinación perfecta para hacer realidad una economía sostenible en el tiempo. En Diana Caterina y Guianza Turística viene algo muy chévere y es que sus guías rastrillos son los chicos del colegio. Acá hay 2 colegios en el municipio, el Jacinto Vega y el Leonardo da Vinci. Lo que yo siempre les digo, les aconsejo es todo lo que yo diga, aprendan, por favor, escuchen, graben, porque de esto pueden llegar a vivir más adelante. Y ya creo que a 2 de los chicos que van conmigo ya cambió su perspectiva. O sea, antes uno quería como, bueno, no, yo trabajo en el campo, haciendo cercas, en los potreros. Ahora dice, no, cojo este libro, quiero aprender de geología, quiero estudiar o biología o paleontología. Así que de tanta repetición de decirles, uno cambia como el chip de estos chicos y algo se les queda. Las cosas de la vida, como es digamos, la situación económica, sé que hay chicos que definitivamente no van a tener de pronto la oportunidad de salir del municipio a hacer una universidad. Así que la universidad está aquí en Santa María, ¿sí? Tenemos a personas que sabemos, podemos colaborarles con nuestros saberes y además tenemos esas guías de campo. O sea, tenemos el artículo científico del iguanodón, hay cómo estudiar y hay a quién preguntar, porque muy amablemente todas las universidades a la hora que sea nos llaman, nos preguntan qué necesitan. Así que esto es como digamos, la emoción que he querido transmitirles a ellos para que vean como, hey, sí, puedo vivir de esto, puedo hacer esto, puedo emprender, necesito estudiar. Hay antes y un después. Antes del iguanodón, antes de las huellas, prácticamente Santa María era desconocido. Después, cuando ya se descubren las huellas, cuando se coloca el monumento al iguanodón, a las huellas, ya la gente empieza a identificar Santa María, la gente empieza a ver una Santa María donde hay unas huellas, donde hay un iguanodón, donde hay una historia que no existía. El iguanodón fue como esa excusa, como ese motivo que nos llevó precisamente a crear Tecnociencias, el centro de interés y como a incursionar en todo este tipo de investigación en el aula. Sí ha sido positivo, sí ha sido identidad cultural del municipio, sí mejoró la economía muchísimo. Soy de los que creo que la riqueza más grande que tiene Santa María en este momento está enfocada en el turismo. Esa es la riqueza que tiene Santa María y a eso lo apuesto yo. Las que vengan al Valle de Tenza, el destino obligatorio es Santa María. Nos favorece muchísimo a nosotros que las universidades nos dejen esas herramientas para poder trabajar con los jóvenes. Es algo muy bonito porque pues, la investigación no se queda allí, sino que viene y se comparte en contexto. Además de las investigaciones tan importantes que están haciendo aquí en la Facultad de Ciencias, con estudiantes, con profesores, también se están haciendo procesos de comunicación a través de la divulgación del arte y procesos con la comunidad, con los municipios. Y me parece que esta tríada de cosas es fundamental para que esta ciencia tenga un impacto más allá de la academia. Nos complace a mí y a mi compañero Alejandro de que una investigación que nació apenas cuando éramos estudiantes de tercer semestre tuvo un impacto enorme en todo sentido. Acá hemos reflejado cómo la academia permea otros espacios, cómo integrarse con la comunidad, o sea, hacer divulgación científica no solo para la academia, sino trascender a la sociedad, puede conllevarnos a un crecimiento económico de un municipio como este, a que se estimule el turismo consciente en esta zona, realmente integrar, por ejemplo, el arte, de que se hiciera una escultura que sin duda apropia a los habitantes de este sector, es maravilloso.